OBS, ya. Primero, no hemos visto nada para los del video. Literalmente, nada más puse la pantallita. Entonces, eh, ahora vamos a checar lo del... En este caso, ¿vale? Ignoremos esto. Sí. Ah, todavía no les estoy compartiendo pantalla. Avísenme, caray. Avísenme. Yo no estaba distraída. Ahí está. Eso sí, cuando ustedes vean las grabaciones se va a ver hasta de mejor calidad. Porque ahí me tuve mi ratito configurando el OBS. Entonces, bueno. Se había quedado como, digámosle, como de tarea realizar un rombo. En este caso, yo estuve revisando este código y está bien, ¿vale? O sea, dentro de lo que se necesita está correcto. Lo que sí es que hay un pequeño detalle, ¿vale? Porque la idea es que el rombo fuera, ¿cómo decirlo? Digamos más triangular, ¿vale? Porque este es un poquito más cuadrado. No está mal, ¿vale? No está mal. Está perfecto. Ay, códigos. Perfecto. Sí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Espera, En teoría se debería ver la terminal. a mí se me está trabando un poco mi... ¿Alguien Sí, quiere? sí, sí. Ah, ok. Ah, se ve bien. Espera, Ajá. se me trabó Discord. No te preocupes. Mientras yo voy quitando el antivirus porque Ahí está. nos está generando muchos problemas. Perfecto. Ok. Estoy intentando compilar el ejecutable, what the fuck. Ah, ahí está. Y ahora... Ahora sí, en este caso pues nos pide un valor para construir el rombo, por ejemplo de 5. Y ahí está. ¿Vale? O sea, ya lo construye. Y en este caso, ¿vale? Me gustaría, Corps, que tú explicaras tu código y cómo es que llegaste a esta solución. ¿Sí me expliqué? Bueno, ujú. Principalmente hice en texto, en un editor de texto, un rombo. Le puse yo los espacios, puse yo los asteriscos y me puse a ver qué necesitaba para hacer el rombo. Primero pensé que necesitaría ambas diagonales, pero después vi que si me iba de dos en dos asteriscos y luego hacía como triángulos invertidos de espacios, no necesitaría realmente la base, solo la media altura del rombo. Entonces hice dos triángulos, uno ahora sí que de 1 al 5 y uno de 4 a 1. ¿Por qué de 4? Porque si también hacía el otro triángulo de 5 se iba a ver doble la base, bueno, la mitad del rombo se iba a ver doble dos filas de 5. Entonces, y utilicé el primer for para hacer un triangulito. Puse que imprimiera dos asteriscos para que diera más forma de pirámide. Luego hice la pirámide invertida. Ahora sí que en vez de empezar de 1 a 5, de 4 a 1, de hecho por ahí está la altura -1 en el segundo for. Ajá, int i, int j, sí es j, ¿verdad? Puedes aumentar un poquito el... Ah, no. En el segundo for, int i igual a altura -1, para que abajito de la mitad tuviera, ajá, un asterisco menos, en vez de que se viera doble. Y después hice los triángulos de espacios, que se me complicó un poco porque no sabía en dónde debía ir el for, hasta que noté, ok, si este for va a hacer los saltos de línea y este for va a hacer imprimir los asteriscos n veces, entonces voy a necesitar otro ciclo que simultáneamente haga los espacios y después los asteriscos para tener un triángulo invertido de espacios
y un triángulo normal de asteriscos y que diera la figura de un rombo. Entonces, eso es para la primera mitad y para la segunda es inverso, un triángulo invertido de espacios, no es cierto, un triángulo normal de espacios e invertido de asteriscos. Hice básicamente 4 triángulos diferentes. Sí, no estoy muteada, pensé que estaba muteada y hablándole a la nada. Este, bueno, no me acuerdo, creo que sí estabas con nosotros. Nos dejaron hacer en primer semestre. A mí Bueno, no, le digo a al Mico Nakano. Ajá. No, no me acuerdo la verdad. Estás muteado, bro. Ah, ah. Es que traigo un desmadre ahorita, Ajá. como hice atajos, traigo un desmadre, pero bueno. No me acuerdo la verdad, creo que sí. O sea, la verdad es que no me Sí, acuerdo. yo te mandé el mío igual, pero tiene forma de dona. Ay, Nel, ese Nel. Está Pero ¿De bueno, dona? chido, lo, ¿No enséñalo. quiero lo ver? veremos Sí. por cuestiones didácticas. Esperen, dejen cambio en la vista del OBS. Eh, este vato. Es que son unos terroristas estos carnales. Era este, ¿verdad? Sí, aquí está. Oh, Pero mira, y dice una dona. es que es un acto terrorista. O sea, ayer me puse a leer el código y la verdad es que no entiendo ni cómo funciona. O sea, es algo, no sé, no sé. O sea, empezando por aquí. O sea, empezando por ahí. Para mí ese acá no tiene ningún sentido. Entonces, o sea, si lo ejecutamos se ve así. ¿Vale? Es una dona que va, que va girando básicamente. Digo, si lo empiezo a hacer así se ve un poquito mejor. Wow. No sé, no sé, es algo inaudito que no que supera las leyes de la vida de la vida misma, pero bueno, o sea, Cosas está locas. curioso, sobre todo. Y pues bueno, les dejo de reto a ver quién llega a comprender exactamente el código. No. Entonces, igual para los que están viendo el video, ahí está el código por si lo quieren ver. Déjenlo muestro así completito. Y quien ¿En lo entienda, pues qué? que lo comparta, porque yo no lo ¿En entiendo. dónde está el código? ¿Lo pueden mandar? Si quieres al rato lo comparto, digo, estoy hablando más que nada Ok. para los de la grabación, que pues bueno, ellos le pueden como tomar captura más fácil o poner pausa. Mm. Entonces, pues bueno, así era el reto de, bueno, este no, sino este de aquí. Este era el reto, el hacer pues en este caso el rombo. A mí me gustó mucho la solución, se me hizo algo interesante, sobre todo creativa. Y pues bueno, felicidades, para mí es ganadora inédita del desayuno. Si alguien tiene algo que objetar, es su momento. Nadie, perfecto, el que calla otorga. Ahora bien, eh, ahora sí, pues bueno, bueno, este no. Bueno, antes de continuar, les pregunto, ¿quieren? Creo que ya lo mandaron al de códigos, por lo que estoy viendo aquí por encimita. Les pregunto, ¿quieren practicar un poco o prefieren que avancemos con los temas? Hoy veríamos 2 temas. Pero me gustaría saber cómo se sienten ustedes. Dicen, no, pues la neta sí quiero practicar un poco o mejor ya continuemos con los temas. Como ustedes me digan, ¿eh? O sea, digo, la práctica sería, digamos, no sé, media hora y seguiríamos con los temas. Entonces, ustedes digan. Ok, entonces, a ver, déjenme abrir aquí el chat porque no lo puedo ver. Ahora sí. Avanzar con los temas. Bueno, entonces empecemos con el siguiente tema.
¿ok? Que en este caso digo, algunos me han estado preguntando por qué en los videos le pongo clase y las presentaciones tienen otra vez clase. Más que nada son como, digamos que yo determiné las clases como por secciones de temas, ¿ok? Entonces más que nada para que no se me queden con esa duda. En este caso no porque vayamos en el video 5 sea la clase 5 específicamente, sino yo las clases como tal las determino por temas. Entonces ayer apenas acabamos la clase 4, aunque fuéramos en el video de la clase 6. No sé si me expliqué. Digamos que en los videos la clase es por día, pero no es referente a temas. Y las presentaciones son referentes a temas. Bueno, es un marullo medio raro que inventé. Pero bueno, ya dejando eso a un lado, el día de hoy veremos las funciones en C++, ¿ok? Y las funciones tienen muchas utilidades, ¿vale? Y en este caso una función es una forma de acortar código o de limpiar un poquito nuestro código. De tal forma que nuestro código quede organizado y además tengamos una funcionalidad extra en cuanto a cuestiones generales, no en cuanto a ficha técnica. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, imaginemos que nosotros necesitamos realizar una operación matemática muy específica, por ejemplo, una integral o X tipo de integrales. Y que estas operaciones yo las tuviera que repetir como unas 15 veces alrededor de mi código, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo me diera cuenta al final de la ejecución que cometí un error en la operación matemática? Pues que inevitablemente tendría que corregir todas las operaciones matemáticas que sean idénticas. En este caso, por ejemplo, si hice un factorial y me equivoqué al hacer el for, para hacer el factorial, y lo puse 4 veces abajo, ¿vale? O sea, de que copié y pegué el código. Pues el detalle sería que vaya, llegado a cierto punto, que si yo cometí un error, pues tendría que estarlo corrigiendo en todas esas partes donde yo lo copié y lo pegué. Entonces es algo que se vuelve muy tedioso. Porque, pues, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo de 5 y pues dices, bueno, es un poquito cansado. Pero imagínense un código de 10.000 líneas de código. O sea, imagínense corregir en cada sección. Es algo complicado. Y sobre todo tedioso. Más que nada porque podemos volver a equivocarnos. Entonces las funciones nacen con esa idea de solucionar ese problema, ¿vale? De poder hacer que nuestras operaciones matemáticas sean un poquito más simples. Entonces, por ejemplo, si necesitamos repetir una operación varias veces, y no estamos limitados en cuanto solamente a operaciones matemáticas, sino de cualquier tipo de situación. Un segundito. Ay, que traigo la garraspera potente hoy. Entonces, vaya, esto nos ayuda pues a hacer que nuestro código se vea un poquito más limpio, un poquito más ordenado, que si cometemos algún error sea más fácil solucionarlo y demás, ¿vale? Y en este caso nosotros ya hemos visto algunas funciones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ya hemos visto la función math.h, aunque sea por encimita, ¿vale? O sea, no estamos limitados. La cual, pues bueno, nos permite... bueno, perdón, esa es la librería. Me refería a la función POW. Perdón. En este caso, la función POW lo que nos permite es elevar un número pues, a una potencia. Y pues, por ejemplo, así podemos hacer de las raíces, del seno, coseno y demás. Pero yo les había comentado que a veces existen situaciones en las que una librería no nos puede ayudar, ¿vale? Que en una librería no existe alguna función que nosotros necesitemos. Entonces ahí es donde entraríamos nosotros a implementar nuestras propias funciones, nuestros propios procedimientos, lo cual pues a mi parecer es de lo más divertido. Y aquí contamos con varios tipos de funciones, ¿vale? O sea, tenemos funciones de todo tipo. Tenemos funciones simples como las bool, int, char, ¿qué más les gusta? String, ¿vale? O sea, tenemos esas funciones básicas. Y después tenemos funciones abstractas o funciones con valores complejos. Ojo, existe el tipo de dato complex, ¿vale? Pero no veremos eso. El complex no lo veremos. O sea, por si alguien cree que me refiero a eso, al de complex, no. No es complex. Ese es otro tema, que si quieren luego lo podemos checar. Pero me refiero a valores complejos como estructuras de datos, como el que vimos en la clase de ayer, que era un vector de pilas, de parejas, de colas, de no sé qué. Que era así una madre medio rara. Pues de ese tipo de situaciones. No sé si hasta aquí hay alguna duda, no sé si no me expliquen algo. ¿Todo bien? Sí.
Ok. Y, y en este caso, ¿vale? Nos podemos preguntar, oye, pero ¿cómo funcionan las funciones? Vaya. En este caso lo que hacen es retornar un valor. ¿A qué se refiere con el tema de retornar un valor? Pues que según el tipo de dato que tenga la función, en este caso, por ejemplo, hablemos de una función tipo entero, ¿vale? Y hablamos de que nos retorna un valor, implica que la función va a actuar de manera temporal, pero de manera temporal, como una variable, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos que retorna un valor, es como cuando le asignamos un valor a una variable, literalmente. ¿Se acuerdan cuando declaramos, por ejemplo, un int a igual a 5? Pues es lo mismo, nuestra función toma el valor que retorna. Entonces, si nuestra función retorna un valor 3, la función como tal va a tomar ese valor. Entonces nosotros ese valor se lo podemos dar a cualquier variable, a cualquier instrucción y a cualquier situación que nosotros necesitemos. No sé si me expliqué. Ok. Y para esto, pues por ejemplo, yo les había comentado que teníamos varios tipos de funciones. Y por ejemplo aquí estoy mostrando algunas. Que tenemos una función tipo bool, tenemos hay muchas formas de declararlas, ¿vale? Pero estas son las más comunes. La primera es ocuparle el operador auto, nombre de la función, una flechita y el tipo de dato. En este caso bool, ¿vale? Y si se dan cuenta, retorna verdadero. Por lo que el texto función bool, abriendo y cerrando paréntesis, va a tomar ese valor como tal. O sea, el valor de verdadero. O también lo podemos declarar de la siguiente forma. Primero el tipo de dato y posteriormente el nombre. Es importante que siempre abramos y cerremos los paréntesis. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo estamos retornando el valor de falso. Entonces, función bool 2 va a agarrar el valor de falso o va a tomar este valor. Lo mismo sucede con la función int. Se le va a asignar el valor de 100. En el caso de función int2, que es otra forma de declararla, va a obtener el valor de menos 500. ¿Y qué diferencia hay entre una función int, una función vacía y demás? Pues en este caso el tipo de dato. Por ejemplo, una bool siempre va a regresar y únicamente va a regresar a valores booleanos, o sea, verdaderos o falsos. Una función entera, solamente números enteros. Una función flotante, solamente flotantes, y así. Pero ¿qué sucede con las vacías o las void? En este caso no tienen la necesidad, ¿vale? Porque el resto sí tienen la obligación y necesidad de retornar un valor en comparación de una función vacía. Una función vacía no tiene ni de cerca la necesidad de retornar algo, por lo que lo podemos dejar de esta forma, ¿vale? Solamente imprimiendo un valor. Así en seco. ¿Ok? Y luego tenemos la función vacía o con void al inicio. Lo podemos hacer con auto en seco o con void. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida, la que más se le acomode. O pueden hacer auto, función vacía, abren, cierran paréntesis, la flechita, void, ¿vale? Exactamente lo mismo, no pasa nada. Y luego tenemos funciones con parámetros. Pero antes de tocar ese tema, ¿alguien tiene alguna duda? Real, con toda confianza. Sí, ¿para qué era auto? Ay, perdón. El operador auto nos permite obtener, ¿cómo decirlo? Autoasignar, ahora sí que autoasignar un tipo de dato. En este caso lo podemos ocupar para tipos de datos simples como los bool, int y demás. O para estructuras de datos complejas, ya lo vimos como vectores y demás. Entonces, auto permite a la función o variable tener el valor que quiera o... Más o menos, más o menos. En este caso la función, en cuanto a variable, ¿vale? No en cuanto a función, en cuanto a variable, auto puede tomar el valor de lo que sea. Pero siempre se le tiene que dar algo. Nunca puede estar vacío a auto. Ok. Entonces auto puede tomar el valor, por ejemplo, en este caso de este vector de parejas, que está aquí abajito. Y evitar, por ejemplo, que se asigne basura o cosas así. No, pero nos ayuda a evitar, por ejemplo, ¿ves aquí, aquí que tenemos un map de enteros de vectores que almacena parejas? Este tipo de dato se le podría decir que es un dato complejo.
Entonces, lo que nos permite auto es simplificar la asignación de variables. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara un clon o duplicar este dato, ya sea pues para manipulación, pruebas, yo qué sé, para lo que tú necesites. Mm. Entonces, auto lo que me permite es evitar o me ayuda a evitar tener que volver a declarar todo esto. Ok, ya. Entonces, Ajá, auto, claro. haz de cuenta, por ejemplo, imaginemos que esto se llama dato complejo, ¿vale? Tiene el Ujú. nombre de dato complejo. Entonces, si yo quisiera hacer copia de dato complejo, pues tendría que declarar maps de enteros, de vectores, de parejas. Entonces, y esto Mm, es un caso muy reducido o muy pequeño. Pero imagínate un caso muchísimo más grande o más abstracto y más complejo. Pues es un tema muy complicado. Entonces, auto, tú directamente pones auto y lo igualas a la función que necesitas. En este caso, dato complejo. ya. Y te ahorras el tema de estar poniendo 3000 líneas de código para poderlo declarar. Ok. ¿Ok? ¿Todo bien? Ujú. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Nadie? Ok. Entonces, yo al inicio del curso les había comentado de que teníamos... perdón. Que teníamos variables globales y locales. Y me habían preguntado como... o que querían ver como una diferencia práctica. Pues en este caso, aquí es donde sí podemos ver la diferencia práctica. ¿Ok? Y en este caso es, por ejemplo, si yo tuviera una variable local, llámese en una función, llámese en la función main o en cualquier otra parte de mi código. Si yo tuviera una variable local y la quisiera ocupar, por ejemplo, en función vacía, o sea, esta de aquí, pues no lo podría usar. ¿Por qué? Porque recordemos que las variables locales solamente pueden estar en su función. Entonces, si mi variable local que quiero usar en función vacía está en la función main, pues no la podría sacar de ahí, porque está en su casita. Entonces no la puedo sacar de su casita. Sin embargo, yo puedo tener la opción como de clonarla, ¿vale? O sea, de duplicarla de manera temporal. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poderla que interactúe con otras funciones. Y en este caso es cuando ocupamos parámetros. Entonces, cuando yo ocupo una función con parámetros es porque estoy ocupando variables externas a mi procedimiento. Entonces, por ejemplo, hablando de la función POW o de la de pues elevar a una potencia, ¿qué sucede? Que nos pide dos números. Esos dos números son parámetros. ¿Para qué? Para que la función pueda funcionar, irónicamente. ¿Sí me expliqué? Ok, veamos un ejemplo práctico. O vamos a programar un ejemplo. Y para esto voy a borrar este código de aquí. Y en este caso, imaginemos que yo no tengo la librería math.h, ¿vale? Que no existe. Y pues para esto yo quiero realizar una función la cual me pueda hacer un exponente. Entonces, pues para nosotros poder declarar o hacer una potencia, pues que necesitamos dos datos, estamos de acuerdo. El número que queremos elevar o la base y el exponente. Entonces vamos a ponerle aquí base y exponente, ¿ok? Sin embargo, estos son variables locales, por lo que si yo tengo aquí una función, no las puedo usar fuera de ahí. Entonces, vamos a hacer nuestra función primero, pues con parámetros, ¿vale? Entonces vamos a llamarla potencia y vamos a hacerla de tipo entero. Y aquí mismo vamos a pues a declarar nuestras cositas. Y en este caso nosotros sabemos que pues tenemos que hacer haciendo una muy rudimentaria. Vamos a hacer una que vaya hasta exponente. Y en este caso sería igual a 1. Y vamos a hacer aquí una variable llamada resultado. Igual a 0. No, igual a 1 más bien. Y entonces resultado... ay, no. Estoy baboso. Aquí necesitaríamos pues nuestros parámetros, ¿ok? ¿Para qué? Para que puedan interactuar con mi función. Ojo, los parámetros son otras variables locales, las cuales están excluidas
o bueno, solamente pueden trabajar con su función. Entonces, por ejemplo, los parámetros de potencia no podrán trabajar como, por ejemplo, si yo aquí tuviera otra función llamada, no sé, coseno, por ejemplo. ¿Vale? Si yo aquí tuviera otra función llamada coseno, los parámetros de potencia no podrán interactuar con coseno. ¿Sí me expliqué? Sí, todo bien. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a hacer nuestro for, donde necesitemos, pues obviamente nuestros parámetros, que en este caso sería nuestra base y nuestro exponente. ¿Vale? Y se podrán preguntar, oye, pero ¿puedo poner puedo poner parámetros limitados? ¿Y de qué tipo? Pues no tenemos una limitante en cuanto a cantidad de... ¿Cómo se llama? En cuanto a cantidad de... Ay, se me fue el nombre. ¿Qué onda? Lo acabo de decir. A ver quién me lo recuerda. ¿Parámetros? Exactamente, parámetros, gracias. No estamos limitados en cuanto a la cantidad de parámetros ni al tipo de dato. ¿Ok? O sea, por ejemplo, yo aquí puedo poner, si no me quiero pelear, puedo poner operador auto y le puedo poner exponente 2 y perfectamente va a funcionar. ¿Vale? Obviamente hay que tener en cuenta para qué está hecha la función. O sea, porque si sé que voy a recibir solamente enteros, pues mejor declaro entero y listo, ¿saben? Me despreocupo y sin problema. Y así me ahorro un problema de usuario, ¿ok? ¿A qué me refiero con problema de usuario? A que el usuario, por ejemplo, le mande caracteres. Que si bien va a funcionar, pues no va a funcionar como debería. Entonces, la idea es pues siempre como tener la idea de qué vamos a recibir. Pero, reitero, lo podemos dejar como auto y no pasa nada. Y perfectamente va a funcionar. Y auto también lo podemos ocupar si necesitamos enviar tipos de datos complejos. Entonces, por ejemplo, si a potencia yo le necesito enviar vectores, o le necesito enviar mapas, pilas, colas, mapas de pilas, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, pues lo puedo hacer con auto. Y ya mi función potencia lo va a recibir. Y ahora, pues bueno, ya nada más sería la base por igual y... Y entonces acá retornamos la base. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en este caso voy a recibir dos datos. Voy a recibir la base y el exponente. Entonces, con base en ello, lo que voy a hacer es un ciclo que va a ir desde 1 hasta el valor del exponente. Y se lo va a ir multiplicando de 1 en 1 hasta que... Ay, perdón. Hasta que, pues bueno, se complete el ciclo, vaya. Se lo va a multiplicar al valor de base. Y ahora bien, ¿cómo se dice? No sé si alguien tenga alguna duda. Que bueno, aquí sería base. Y ya al final, lo que se va a retornar va a ser el valor de esta operación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos aquí ingresar lo que es el valor de la base y del exponente. Y ya al final podemos imprimir nuestra función potencia. Con los parámetros base y exponente. De esta forma. Colocamos el nombre de nuestra función, abrimos paréntesis y ahí mismo colocamos nuestros parámetros. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una función pues que no tenga parámetros? En este caso, por ejemplo, suma, por ejemplo. De este tipo. Donde solamente retorne 1 más 1. Pues de la misma forma, ¿vale? O sea, yo nada más coloco el nombre de mi función y listo. Siempre abriendo y cerrando paréntesis, porque así es como indicamos que es una función. Si yo le colocara así, se podría interpretar que es una variable o una palabra reservada. Entonces, ese es el caso. Y ojo, las funciones que retornen valores siempre tendrán que estar asignadas a algo. O sea, de esta forma. Obviamente le pueden aquí poner su tipo de dato directamente. O sea, si es un entero, pues un entero. Si es flotante, flotante. O lo pueden hacer con auto y ya se despreocupan totalmente. ¿Por qué lo digo? Porque las únicas que pueden estar sin asignación son las vacías. ¿Vale? Son las funciones vacías.
En este caso seout hola, ¿vale? Y pueden estar de esta forma perfectamente. Entonces yo aquí la puedo invocar de esta forma. Pero las que retornen algún valor, no, obligatoriamente tendrán que estar en una asignación. Las que no, pues podrán estar así en seco y no pasaría nada. No sé si alguien tenga alguna duda. Entonces, para suma puede ser auto x igual a la función o int x igual a la función. Efectivamente. Ok. Eso es. Puede ser de Y en estas el, dos. perdón. No, dime. En el caso de nuestra función potencia, aquí sí la estamos asignando en el main. En este caso no, porque le estamos imprimiendo directamente, por lo que esto es válido. Pero yo lo podría hacer así. Ah, ok. No sé, auto z igual a potencia. ¿Sí, esa Pero era igual tu es duda? sí. Pero igual es válido como lo tenías. Sí. Nada más que la diferencia es que si yo necesito acceder al valor posteriormente, pues tendría que volver a invocar la función. Y si es una función que demande muchos recursos, pues haríamos muy lento nuestro programa. Por lo que se diría que está mal optimizado. Va, gracias. Claro. Entonces, la idea es que si ustedes van a usar este valor, ¿vale? De esta potencia, pues, varias veces, sin necesidad de cambiarlo en un futuro cercano, la idea es que lo guarden y lo estén usando para operaciones futuras. Por ejemplo, en este caso, llamemos resta, la cual va a ser el valor de y menos z. Y luego, por ejemplo, a resta más igual otra vez otra suma, por ejemplo. Suma y luego hagamos una función de este estilo. Veamos. For no. Auto vacía 2. Y en este caso... Ok, no sé por qué me apareció eso. Vamos a ponerle a esto un entero. Mejor. 2. Y aquí pues retornamos. Hacemos un for. Que sea menor a 10. Y en este caso incremente de i más más. Y acá... No sé. Int r igual a 3. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, hagamos r por igual 15, 12 más i por i, por ejemplo. Y acá retornamos r, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí es Corps, tú me decías en qué momento usar un for complejo. Pues aquí, por ejemplo, fue algo muy subjetivo para mí. Porque si te das cuenta, yo lo coloqué aquí. Sin embargo, yo pude haber hecho esto. Pude haber hecho esto perfectamente. Mm, ¿Sí me expliqué? Es auto i menos i igual a 1, ¿no? Más i igual a 1. A ver, déjalo hago un poquito más grande. Ah. ¿Sí se ve mejor? A ver, regrésalo al for complejo. Ok. Entonces por eso te digo que es ya muy subjetivo a ti. Entonces, ¿en qué momento usarlo? Pues, por ejemplo, aquí pues me conviene más. Y bueno, y entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tomar el resta y otra vez resta por igual, no sé. O inclusive podría hacer esto, ¿vale? Potencia de resta, coma, in 2, por ejemplo. O sea, perfectamente lo podría hacer así. ¿Y por qué yo puedo hacer esto? O sea, poner como valor de un parámetro otra función. Pues por lo mismo que yo les comentaba. Que en este caso la función int2 va a tomar el valor que retorne de manera temporal. Entonces, después de esta ejecución, int2 deja de valer eso. Entonces, por ejemplo, si esto valía 5, ¿vale?
aquí va a tener el valor de 5. Entonces es como si escribiéramos así. Potencia con el valor de resta, coma 5. Perfectamente. Y así sucesivamente. O sea, y nos podríamos aventar ahí cientos de cositas, ¿vale? Y sin mayor problema. No sé si tengan alguna duda. Real, con toda confianza. Ay. ¿Nadie? Ok. Sí, no hay dudas, ¿verdad? No, creo que no. Y bueno, y en este caso, por ejemplo, no, ¿qué necesitamos? Dos valores, 5, 6 y 3, por ejemplo. Y en este caso el valor que nos arroja es menos 16, ¿qué es? 1.679.612. Pero bueno, es porque estamos haciendo aquí un montón de porquería. Y así nos podríamos aventar las funciones que necesitemos y del tipo que necesitemos. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Real, con toda confianza. Ok, porque ahora les tocará a ustedes. Ok, y en este caso yo quiero, o me gustaría que hicieran... ¿Se acuerdan que habíamos hecho el programa del abecedario? Que nos imprime el abecedario, ya sean mayúsculas o minúsculas. Pues ahora la idea es que ustedes hagan ese mismo programa con funciones. Cantidad y tipo de funciones se las dejaré a su gusto. O sea, de la forma que ustedes quieran. O sea, todo lo pueden hacer en una sola función e invocarla en el main. O pueden hacer una función para cada cosa. No lo sé. No sé si me expliqué. Pero, ¿cómo lo haría yo? ¿Vale? O sea, por ejemplo, así ahorita haciéndolo así a la voz. A mí se me ocurre hacerlo de la siguiente forma. Que ojo, en el momento que yo lo haga así, está totalmente prohibido que alguien más lo haga de la misma forma, ¿ok? O similar. O que se parezca mucho. Ah, pues no lo hagas, ¿qué tal que yo lo quiero hacer así? Pues di la oportunidad y nadie quiso Gracias decir al nada. El que final. calla otorga, el que calla Gracias otorga. al final. Entonces, por ejemplo, yo aquí le quiero dar letra. Y en este caso va a ser de tipo char. Y lo que va a hacer es que vamos a recibir un carácter. O bueno, un número. Y yo lo voy a retornar como carácter. O vamos a hacer una función llamada número. Letra. O a letra. Y entonces retornamos esto. Y luego puedo hacer otra función llamada abecedario. ABC vamos a llamarla. La cual va a ser tipo void. Y en este caso me va a hacer un for. Que va a ir desde igual a... Ay, ¿cuál era el...? 63. A ver, vamos a ver rápido en el código ASCII. Código ASCII. Ok, 65. Que va a ir desde el 65. Mientras que sea menor o igual al 90. Y más. Y en este caso, cout número a letra de i. Por ejemplo, y aquí nada más invoco ABC. Y ahí está. Entonces, ahora la idea es que ustedes hagan lo mismo con funciones. De la forma que ustedes quieran y del tipo que ustedes quieran. O sea, todos lo pueden hacer en una misma función, ¿vale? O sea, no está limitado a eso. Pueden hacer una función para cada cosa. No lo sé, o sea, por ejemplo, podrían hacer una función que solamente retorne el valor de 90, otra que solamente retorne el valor de 65.
una función que les incremente de uno en uno, ¿vale? O sea, que no ocupen el operador, sino un incrementador con función, por ejemplo. Digo, así es como me lo imagino yo, que sería incremento, por ejemplo. Que necesitaremos nuestro iterador. En el caso retornaríamos un int y sería return i más 1. ¿Vale? Por ejemplo. Y en vez de poner i más sería incremento aquí. Y así sucesivamente. Entonces sería aquí i es igual a incremento de i. Y así, ¿vale? O sea, la idea es que ustedes lo hagan como ustedes quieran. Pero que lo hagan con funciones. Para que las vayan viendo y pues las vayan tanteando y pues sí, para que les brinquen las dudas, vaya. No sé si alguien tenga alguna duda respecto a lo que se tiene que hacer. No, por ahora. Pues bueno, vamos a dar unos 3-4 minutitos y a ver qué hacen. Yo me voy a mutear tantito. O sea, bueno, voy a ir rápido al baño. Y cualquier cosa me pueden avisar. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Qué silencio más sepulcral. Ahora sí, ¿qué tal van? ¿Tienen problemas? ¿Tienen dudas? ¿Alguien ya acabó?
¿Se me escucha? No, yo sí tengo, Ah, sí, yo sí tengo una duda. dime. Nada más es imprimir el abecedario. Sí, no importa si es en mayúsculas o minúsculas. Ah, ok. Pero la idea es que uses funciones. Llámese una, llámese 15 funciones, no sé, las que tú quieras. Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga, no, pues aquí está mi código? O lo que llevo. ¿Vale? También es válido lo que lleven. Pues bueno, vamos a dar un par de minutitos más y ya. Aquí ya mandaron un código, que en este caso fue Migets. Y sí, está perfecto. Solamente que este terrorista ocupó recursividad, que es un tema que veremos a su respectivo tiempo. Pero está perfecto. Lo logré. Ahí va. Claro. ¿Quién más dice, no, la neta sí me atoré? Con toda confianza, ¿eh? O sea, no se preocupen. Recuerden que aquí todos venimos a aprender y aquí todos la venimos a pasar chido. Entonces, si no pudieron o no saben cómo avanzar, con toda confianza, porque pues si no me lo comentan, yo no les puedo ayudar. O alguien más no les puede ayudar. Creo que esto de más. A ver. No, no está de más. A ver, veamos el de Corps. Ah, ok. ¿Cómo dirían? Ok, let's go. Vamos a probarlo directamente. Ok, me parece perfecto. Y ahora veamos cómo lo hizo. Y ok, en este caso directamente, o sea, solamente retorna la letra. Está bien, o sea, está perfecto. Obviamente la idea de las funciones, digo, obviamente esto lo estoy diciendo para el futuro, no para ahorita. La idea de las funciones es pues que nos ayuden a solucionar problemas complejos y que puedan ser muy repetitivos. Entonces, pues en la realidad pues sí, en la realidad hacerlas de esta forma, pues es un poco, como dirían, overkill, o sea, como innecesario para la situación. Pero estoy hablando a futuro. Ahorita está más que perfecto para que pues vayan dando ese primer paso, ese primer contacto. No sé si me expliqué respecto a eso. A ver, por aquí ya mandaron otro código. A ver, veamos. Letras. Ah, ok. Es que eso no lo comenté. Cierto. Ok. Aquí muy buen punto de Woki, ¿vale? Que lo puso. Y dice, no sé qué falló. ¿Vale? Y en este caso nosotros podemos ver que la función está por debajo. Si ustedes ya llevaron programación o algo similar en cuanto a estos temas, muchas veces los profesores les van a decir lo siguiente: las funciones no van arriba, siempre van abajo. Y así, ¿vale? O sea, sí, casi siempre es lo mismo. Te dicen que Es que se ve más bonito, güey. sí, es por temas de estética.
Pero ya a nivel práctico, al menos a mí personal, nunca las pongo abajo. Nunca, 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 nunca. Siempre las pongo arriba. Se me hace más cómodo. Porque para mí, reitero, para mí se me hace más fácil ubicar el main hasta abajo que entre el marullo de cosas. Porque aquí a veces podemos tener cientos de variables declaradas y estructuras de datos y de todo tipo de cosas. Y entonces de repente tener el main ahí en medio se hace una pelea campal por encontrarlo a veces. Entonces, a mi parecer, reitero, a mi parecer, es más cómodo tenerlo abajo el main, que siempre esté hasta abajo. Pero reitero, es mi parecer. Muchos profesores les dicen que no pueden hacerlo de esa forma. O sea, que el main vaya hasta abajo, que el main siempre tiene que ir hasta arriba del todo. Pero, pues ya dependerá de cada profesor. En este caso, ¿qué sucede? Si yo esto lo intento compilar, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque la primera función que va a ejecutar va a ser la función main. Entonces va a intentar invocar la función letras, la cual no se encuentra. O sea, aunque yo la vea aquí, no se encuentra. Entonces tenemos un problemita. Pues que al no encontrarla, pues no lo podemos ejecutar. ¿Cómo solucionamos esto? Pues de una forma muy fácil. En este caso hay que predeclarar la función. En este caso sería del tipo de dato, que en este caso sería void letras de esta forma. ¿Vale? Su tipo de dato y el nombre de la función. Si tuviera parámetros, se puede colocar únicamente el tipo de dato de los parámetros. ¿Vale? Pero si no tiene parámetros, se deja así. O si tuviera parámetros, pueden poner el parámetro o el tipo de dato del parámetro y el nombre del parámetro. Segundo parámetro y nombre del segundo parámetro. Y así sucesivamente. Y en este caso se hace de esta forma. Si yo tuviera una entera, por ejemplo una función entera, y acá que retorne 0 únicamente, y con un parámetro a, pues yo lo puedo declarar aquí arriba. int2 con mi parámetro en tipo entero. ¿Vale? Y esto yo lo puedo probar. Y ahí está. No me marcó mayor problema. Y ahí está el código de Woki. Sí, carga. Tengo dos dudas. Dime. Por ejemplo, ese es, bueno, es que yo iba a poner ahí void letras y ya abro la llave normal sin ese. Eso igual se puede, ¿no? De esta forma dices, ¿no? Ajá. Es que bueno, me confunde porque veo que en algunos pones la flechita y en otros no. Ok. Es que para hacer una función void puedes hacerlo de tres formas. Lo puedes hacer de estas tres formas. Una función void. Autoletras. Ah, ya vi. Va. Entonces lo puedes hacer de estas tres formas y pues las tres son iguales. Y tengo, bueno, la segunda duda es lo del int 2 y eso, letras 2, Ujú. qué show, qué, o sea, sí, porque pone sí, ¿por qué jala int 2? ¿Cómo que por qué Ah, jala? no, se cancela, ya vi, no es un tipo de dato, es el nombre de tu función. Ah, sí. Por eso le puse int2 Es porque que, no me es quería que vi pensar el el int nombre. 2 y dije, pues, ¿qué es eso? Sí. Ah, va. Pues, ¿Alguien más tiene alguna duda? Con confianza, ¿eh? Ok, veamos rápido el código de Esmeralda. ¿Cómo te gusta más? Esmeralda? ¿Me sentí ignorado? Esme. Ok. No, sí, Esme. A ver, veamos el de Esme. Ok, abecedario es una función vacía, perfecto. int65, ok, ella ya lo está haciendo con un do while. Y convierte, ok, ella ya lo hizo con otra conversión. Menor a 91, ok, a ver, veamos, me interesa. Perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a esto. O bueno, dime. oye, con el auto igual se puede hacer de la otra forma que me dijiste, o solo con el void. ¿Cómo?
Ajá, o sea, en el auto a fuerza tiene que haber esa flechilla. O sea, cuando ocupas el operador auto antes, Ajá. sí. O sea, si, ¿Y si a siempre se fuerzas... pone? Sí, siempre, siempre, siempre. O sea, no puedes hacerlo de esta forma. Pero en el código que enseñaste no estaba en todas. Ah, porque ¿O lo voy sí? intercalando. Voy intercalando los tipos de dato. O bueno, los tipos de funciones. Creo que eso es a lo que te Ajá. refieres. Sí. Ah, por Porque... ejemplo, ahí está el auto. Y aquí le estoy haciendo bool directamente. Ah, ya, ya. Entonces, en uno Va. ocupo el operador auto, en otra ocupo bool. ¿Cuál deben de usar? Pues la que más se le acomode. A mí me gustan más estas porque se ven más fresonas. Y pues porque ya se me hizo maña a mí. Pero es como a ustedes se les acomode más. Si a ustedes dicen, no, la neta yo no me quiero pelear con el operador auto para funciones, pues pongan directamente tipo de dato. Y pues listo. Ajá. Por eso es que puse Bueno, ambas opciones. pero ¿y qué sentido tiene poner el auto si al lado le pones int? Porque tiene usos más complicados. Pero ya los veremos. O sea, no está limitado a esto, ¿vale? O sea, no está limitado únicamente a esto. O sea, tiene más usos de trasfondo. Se Va. pueden hacer más cositas. Pero bueno, si nadie tiene dudas, ya saben, nos vamos a nuestro descansito y regresamos en 5 minutos. ¿Ok? Y ya Ok. regresando, si mal no me equivoco, sí, prácticamente ya acabaríamos lo que es funciones. Y veríamos lo que son vectores. ¿Ok? Pues bueno, entonces nos tomamos nuestros 5 minutos y ahorita regresamos.
¿Me escucha? Sí. Vale. Por si alguien se lo preguntaba, ¿vale? Por si alguien se lo llegó a preguntar en algún momento, ¿yo puedo poner auto en seco y que me retorne algún valor? O sea, que no sea void. Sí, sí se puede, ¿vale? Y es de esta forma. ¿Por qué yo no se los recomiendo? Porque a veces puede ser un poco problemático, ¿vale? O sea, literalmente a veces puede ser un poquito problemático el cómo trabaja. Entonces, si todavía no terminan de manejar bien el tema del operador auto o operaciones complejas y tema de cómo se entiende el tema de los return, puede ser un poquito complejo. Sin embargo, se puede hacer de esta forma, ¿vale? Perfectamente. Sin especificar el tipo de dato que va a retornar. En este caso sería tipo carácter. Que principalmente para esto sirve, ¿vale? La flechita. Para indicar qué vamos a retornar. Digamos que es para hacer un poquito más clara la función. Porque si lo dejamos nosotros así con el operador auto nada más, puede ser un poquito más complicado de leer. Y bueno, que sí nos permite retornar cualquier tipo de dato abstracto, ¿vale? O cualquier tipo de cosa. Entonces, por ejemplo, si esto lo ejecutamos. Ahí estoy probando unas cosas. Cuando quieras. ¿Sí lo compilé? Ah. Ah. Vaya por Dios. Por otra hora y listo. Ahora sí. Entonces... ahí está. ¿Vale? Yo le puedo dar números, cualquier cosa. Ojo, no podemos retornar dos cosas distintas. ¿Ok? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, acá abajo tener otro return 1, ¿vale? No lo podemos hacer. Ahora sí que se respeta el único tipo de dato. O es char o es entero, pero no las dos al mismo tiempo. Y ya por último veremos o veamos una función. Bueno, no es función como tal, pero es una forma en la que podemos retornar valores verdaderos. O podemos hacer... es como una variante de una condicional, ¿ok? Es como una variante pero con funciones. Y sí, aunque suene raro, así es, ¿vale? Y en este caso, para esto vamos a declarar una función, vamos a llamarla condición. Y en este caso vamos a recibir dos enteros, int a, int b, ¿vale? Y vamos a especificar que sea bool, pero recordemos que la podemos dejar sin nada como tal. No, vamos a dejarla como... no sé, dejémosla así y ahorita vemos que retornamos. Y en este caso yo les había dicho que vamos a hacerla como tipo condicional. Dejen pongo la pantalla de programar aquí en el OBS. Listo. Y en este caso yo les había dicho que lo íbamos a hacer tipo condicional. ¿Cómo va a ser esto? Pues en este caso va a ser directamente en el return. De esta forma. Vamos a abrir nuestros paréntesis. Y aquí vamos a poner nuestra condición o condiciones. En este caso vamos a preguntar si A es mayor que B. ¿Vale? De esta forma. Y en el caso de que A sea mayor que B, vamos a retornar A más 1. Pero si A no es mayor que B, vamos a retornar B más 1. ¿Ok? Y así es como nosotros podemos hacer una condicional en un return. De esta forma. Ya el uso que les quieran dar, pues bueno, es un poquito más a su gusto. Por ejemplo, les voy a mostrar un código que veremos en su debido momento. Aquí yo lo estoy usando. ¿Vale? Entonces es muy a su gusto. Lo pueden hacer con condicionales simples, bueno, condicionales de toda la vida y está excelente. O lo pueden hacer de esta forma y está también excelente. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a imprimir nuestra condición. Condición. Y vamos a mandarle 5 y 3, ¿vale? Entonces, 5,3. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Pues va a ser la pregunta, ¿5 es mayor que 3? Sí, por lo que nos va a retornar el valor de 6. Ahí está. Pero ahora cambiamos las tornas. Donde 3 y 5, ¿vale? Bueno, 3 y 7, para que se note la diferencia.
Y en este caso, como A, o sea 3, no es mayor que 7, ¿qué va a imprimir? 7 más 1. 8. Y esto pues lo podemos aplicar para cualquier cosa y que o sea, lo podemos hacer todavía más completo. No sé si me expliqué. ¿Puedes repetir cómo está la sintaxis Claro. de la función? O sea, return A mayor que B, pero ¿qué es la el símbolo de interrogación? Que Pues es para indicar que estamos haciendo como la pregunta, vaya. entonces si A sí es mayor que B, va a imprimir A más 1 y B más 1. Exactamente. Por ejemplo, aquí te pongo condición. Y aquí va a retornar si verdadero o si es Ok. falso. Ya. Que sería lo mismo colocar esto, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Uy, deja quito esto. Esta y esta son exactamente lo mismo. Ok. Gracias. Claro, en este caso, por ejemplo, aquí estás preguntando si A es mayor que B, pues retorna A más 1. En el caso contrario, retorna B más 1. Y aquí estás preguntando si A es mayor que B, retornas A más 1. Si no, retornas B más 1. Ok. Vamos a documentar esto aquí. Como dicen, para que quede para la posteridad. Y pues bueno, a ver, déjenle tomo captura y se las envío. Se las pongo de momento ahí en el grupo o bueno, en el chat del curso. Caso de... Ahí déjenlo, pongo en el general. Ahí está. Listo. Entonces esta es otra forma de hacer condiciones. Es otra forma, vaya. ¿Cuál quieran usar? Pues la que más les gusta a ustedes. Y con la que más, o con la que mejor se sientan. Y ahora, pues bueno, terminando ya de ver las funciones. En este caso, pues por ejemplo, tenemos funciones recursivas, que ya las veremos. Veremos el tema de recursividad. Ay, que no estoy compartiendo pantalla acá. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ok. En este caso, pues bueno, ya será cuestión pues bueno, si ustedes quieren, pues probar e investigar un poquito más. En cuanto a las funciones recursivas, las veremos en su respectivo momento, ¿vale? O sea, ahorita ni se preocupen por ellas. En este caso, si ustedes prueban este código, este va a ser el resultado que les va a dar. Digo, no sé por qué Canva me lo cortó. O sea, me corta como la imagen, pero bueno. Y con eso veríamos todo lo que es este tema de funciones. Antes de avanzar, ¿tienen alguna duda? No. Alguien que diga, la neta sí me perdí, la neta no te entendí nada, la neta me quedé en este tema. Con toda confianza, antes de que sigamos avanzando. Porque si no me comentan y lo postergamos, pues valió queso. Que igualmente si tienen dudas, se pueden quedar hasta el final y me las pueden preguntar o me las pueden enviar por privado. O si quieren, ¿qué les parece? Como a las 4 me conecto y si alguien tiene dudas que se conecte y se las vuelvo y se las aclaro. O si quieren que repita el tema, pues lo podemos volver a ver. No tengo mayor problema. Porque estoy viendo aquí a varios que se acaban de conectar y no estuvieron desde el inicio, entonces no se preocupen, ¿eh? A las 4 yo me conecto y si alguien quiere que le vuelva a dar el tema, se lo vuelvo a dar con todo gusto. Yo la verdad sí no tiene mucho que me conecté, perdón, es que estaba ocupada en algo, pero igual puedo ver la clase, que si es que la vas a subir. Claro, digo, reitero, no te preocupes, si quieres al rato nos conectamos y el que tenga dudas también se puede conectar. Digamos, pongámoslo como una clase extracurricular. No tengo mayor tema. Yo sí quiero la clase de las 4. Vale, perfecto. Entonces, quienes gusten, a las 4 estaremos aquí. Nada más que si se me olvida, o ven que no me he conectado a las 4 o un poquito antes, sí etiquétenme en el chat general, porque capaz que me quedé dormido o algo. Pero bueno, avancemos al siguiente tema.
que si bien no es algo excesivamente necesario para este tema, o sea, quienes entraron un poquito después no pasa nada, ahora sí que con este tema no se van a perder de nada. Más que nada el resto era complemento para otras cositas. Ahora bien, aquí sí ya va a haber monas chinas, las clases anteriores no había monas chinas, a partir de ahora hay pura mona china, entonces, y no es negociable. Viva chica. Y en este tema, o en esta clase, veremos lo que son arreglos o vectores, ¿ok? Se les conoce de ambas formas. En este caso, digamos que los arreglos y vectores son exactamente lo mismo. La diferencia es la declaración, o sea, cómo los declaramos. Pero antes veamos qué es un arreglo o qué es un vector. En este caso, primero pongo el reloj, porque si no, se nos pasa el tiempo. Okay. En este caso, nosotros tenemos lo que son los arreglos o vectores. ¿Pero qué es un arreglo o qué es un vector? En este caso, imaginemos que nosotros tenemos varias cositas que necesitamos guardar. Por ejemplo, alumnos, ¿vale? O las calificaciones de los alumnos. Naturalmente, nosotros, ¿qué haríamos? Declararíamos una variable detrás de otra. En este caso, por ejemplo, si necesitamos 5 calificaciones, pues ¿qué hacemos? Declarar 5 variables. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasaría si yo les dijera que necesitamos n variables? O sea, que no sabemos el número definido de datos que vamos a almacenar. Pues entramos en un problemita. ¿O qué pasaría si yo les digo, pues necesitamos a 15,000 alumnos? Ustedes díganme honestamente, ¿van a declarar 15,000 variables? ¿Y después van a usar las 15,000 variables con sus nombres distintos? Pues no, o sea, hasta suena ilógico, es como de, ay no, qué tedioso, qué pesado. Entonces, aquí es donde entran los arreglos. Aquí los arreglos nos permiten almacenar varios datos bajo el mismo nombre. ¿Ok? Ahorita lo veremos. En este caso me permiten almacenar todo bajo el nombre. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de calificaciones, yo todas esas calificaciones las puedo almacenar bajo el nombre de calificaciones. O calificaciones de alumnos, o alumnos calificaciones, como quieran llamarle. Y esto pues me da esa facilidad de que me permite tener 15,000 datos, por poner el ejemplo, de una manera muy simple y muy práctica. De tal forma que no tengo que estar peleándome, que declarando 15,000 variables y de repente que ya no son 15,000 sino 15,001. Aquí los vectores o arreglos nos ayudan mucho. ¿Por qué hago mucho el énfasis entre arreglos o vectores? Porque ya lo vimos en presentaciones anteriores, tenemos un tipo de dato llamado vector, que es exactamente lo mismo que un arreglo. Pero cuando ustedes buscan en internet, a veces les dicen a los arreglos como tal, a los arrays, les llaman vectores, o a los vectores les llaman arrays. Entonces, por eso hago ese énfasis, arreglos o vectores, porque conceptualmente son lo mismo. Conceptualmente son idénticos, o no hay una diferencia sustancial. Ya en cuanto al tema de funciones, qué se puede hacer con uno y con otro, pues ya ahí sí cambian un poquito. Y ahora bien, hay que entender cómo funcionan. Y en este caso, pues a mí me gusta mucho dibujar. No lo hemos hecho hasta ahorita, pero ya es hora. Ahí está. No sé qué tanto se me está desconectando de la computadora, pero... Un segundito. Vale, y para esto... Uy, ¿dónde está el...? Ay, un segundo. Un segundito. ¿Por qué no me deja seleccionar? Ahí está. Ahora sí. Y para esto, nosotros habíamos dicho que podemos almacenar varias cosas bajo el mismo nombre. Entonces, imaginemos como los tipos de dato o una variable como un recuadro de esta forma. En este caso, por ejemplo, un tipo entero. Si esto quiere dibujar, mejor. ¿Vale? Donde aquí yo puedo guardar exclusivamente un solo número. ¿Vale? En este caso puede ser el 5, el 50, 500, 5000, el que yo necesite, ¿vale? Pero un solo número. Ahora, retomando el ejemplo anterior, si yo necesitara a 15 alumnos,
pues ¿qué sucede? Que tendría que declarar 15 variables, o sea, hacer 15 cuadritos de esta forma. Y así sucesivamente hasta completar los que yo necesite. Y después, si yo necesitara interactuar con uno específicamente, pues tendría que llamarlo con base a su nombre. ¿Vale? De esta forma. Pero ahora, con los arreglos o vectores, tenemos la facilidad de que todo está bajo el mismo nombre. Por ejemplo, este es A, este es B, este es C, esta se llama D y esta se llama E. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara alguna de las calificaciones, pues tendría que hablarle o a A, o a B, o a C, o a D, o a E, ¿vale? O a cualquiera de esas. Sin embargo, yo les he estado recalcando que yo lo puedo declarar bajo un solo nombre. En este caso, calificaciones. Calificaciones. De esta forma. Y entonces, yo podría hacer esto, de esta forma, como si fuera un autobús escolar. Y guardar todas mis calificaciones bajo este nombre. De tal forma que si yo necesito una calificación, pues ¿a dónde me voy? A calificaciones. Y no me tendría que ir directamente a A, o a B, o a C, o a D. Directamente me voy a calificaciones. Y en calificaciones yo puedo tener muchos números, ¿vale? Muchos. O sea, yo puedo tener aquí el 50, el 5, el 15, el 3, el 0, por ejemplo, el 10. ¿Vale? Y me podría seguir hasta cuantos yo necesite. Y podrían decir, oye, pero ¿y cómo accedo o cómo puedo decir que yo quiero el 15? Porque pues ok, o sea, teóricamente pues se escucha muy padre, pero ¿y luego cómo yo determino a cuál quiero ir? Pues con posiciones, literalmente, posiciones. En este caso siempre vamos a iniciar desde el 0. Posición 0, posición 1, posición 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces, si yo necesito una calificación, por ejemplo, necesito la 15, pues yo sé que está en la posición 2, por lo que accedo a esta posición de aquí. Y si yo accedo a la posición 2, accedo al valor número 15. Ya si queremos entender el cómo funcionan a nivel interno, o sea, ya a nivel pues interno de programación, entraríamos en un tema de apuntadores, que lo veremos a su respectivo tiempo y haremos nosotros nuestro propio vector, ¿vale? O sea, nuestra propia función de vector. Pero a su debido tiempo. Y ahí ya entenderán el funcionamiento específico. Así, específico. De momento quédense con las posiciones, ¿vale? De esta forma. Entonces yo puedo almacenar el valor 3, el valor 0, el valor 10. Obviamente respetando el tipo de dato. Si es entero, lo único que va a poderse guardar aquí son enteros. Si son caracteres, solamente caracteres. Si son cadenas de texto, solamente cadenas de texto. Y ya que mencioné cadenas de texto, alguien lo había preguntado en clases anteriores. ¿Qué pasa respecto a las cadenas de texto? O sea, los strings. Alguien decía que si eran lo mismo que un vector. Pues ¿qué creen? Que sí, efectivamente. Un string es un arreglo. ¿De qué? De caracteres. En este caso, si yo quisiera guardar un texto, lo voy a guardar en un arreglo. De esta forma. Así es como se ve en la computadora. Bueno, de una forma muy simplificada. Pero así es como se ve. Y nosotros lo podemos ver así, como un texto. ¿Vale? Pero cada uno de estos es un carácter independiente. Esto es un char, esto es otro char, esto es otro char y esto es otro char. Que si se podrán preguntar, ¿puedo hacer un arreglo de char? Sí, puedo hacer un char de texto, ¿vale? Así en seco, texto. Y perfectamente podría tener lo mismo. Y en este caso aquí la H, la O, la L, la A y no sé, acá un 3, por ejemplo, no sé. Y estos dos son exactamente lo mismo. ¿Vale? Son exactamente lo mismo. La diferencia entra, por ejemplo, en que string, ¿vale? La palabra reservada string tiene funciones propias. ¿Vale? O sea, tiene funciones como .size, .length, tiene funciones como .reverse, .begin, .end. No me acuerdo, pero tiene muchas, ¿vale? O sea, tiene muchas. Que ya después le tendremos que dedicar una clase completa de strings nada más. Únicamente y exclusivamente strings. Pero
En comparación de char texto, pues no tenemos esa misma facilidad. ¿Vale? O sea, en este caso char o un arreglo de chars, pues no tiene las mismas funciones, vaya. En este caso no contaríamos con lo que es la función .size, .length y demás. Que son funciones que nos pueden ser útiles. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahorita veremos cómo declararlas y más cositas. Pero hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Con toda confianza. Porque si no se entendió esto, lo siguiente se va a entender menos. ¿Todo bien? Sí. Ok. Y en este caso yo les había comentado que también hay algo llamado vector. ¿Vale? Que ya lo habíamos visto, que se declara de esta forma, vector. ¿Vale? Y es exactamente lo mismo que esto, ¿vale? Digamos que vector es la variante de string. En este caso vector pues nos provee de funciones. Llámese .begin, .length, .pushback, .pop y demás cosas. Ahorita veremos por qué a veces usar vector es mejor que usar arreglos, ¿vale? Ahorita lo veremos. Pero para esto tenemos primero que definir los tipos de arreglos. Que en este caso tenemos arreglos estáticos, arreglos dinámicos, que no sé por qué siempre se les llama así, pero a mí me molesta mucho que se les diga dinámicos. Ahorita veremos por qué. Y arreglos dinámicos reales. ¿Ok? Ahora sí pasemos un poquito a código. Porque necesitamos entender el cómo se declara cada uno de ellos. Y en este caso para los arreglos simples, ahorita vamos a tratar de puro tipo entero, ¿vale? Pero aplica para cualquier tipo de dato. O sea, aplica para bool, aplica para char, aplica para float, para cualquiera, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Nada más dejen acomodo un poquito aquí. Listo. Entonces, para nosotros declarar un arreglo necesitamos primero colocar nuestro tipo de dato, el nombre de nuestro arreglo, en este caso arreglo, y abrir unas llaves, ¿vale? De esta forma. Y así es como declaramos un arreglo. Ojo, tenemos trampa, o bueno, tiene truco. ¿Por qué? Porque habíamos visto que están los arreglos estáticos, arreglos falsamente dinámicos y arreglos dinámicos. En el caso de los arreglos estáticos, hablamos de aquellos a los cuales les vamos a dar una capacidad X, ¿vale? Por ejemplo, me dicen, pues no sé, puedes recibir entre 50 y 100 alumnos. Entonces yo le doy un valor de 105, o sea que me permite almacenar 105 alumnos. ¿Ok? Y así es como hacemos un arreglo estático, el cual no se va, o sea, sí se puede modificar, pero ya entramos en un tema de memoria y demás. Tenemos un arreglo el cual no se puede modificar. ¿Ok? Entonces de esta forma, así es como le decimos que vamos a tener 105 espacios para almacenar, máximo 105 números. Puedo almacenar menos perfectamente, pero más no. ¿Qué pasa si intento almacenar más? Entramos en un concepto que se llama desbordamiento. Y en este caso el desbordamiento pues más que nada es un error. O sea, y esto puede echar a perder nuestra ejecución, nos puede causar problemas. Si necesitamos un valor que justamente se desbordó, pues no podemos acceder a él y no lo podemos recuperar. Entonces pues son varios problemitas. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen yo quiero quiero almacenar entre 5 y 15 alumnos, la idea es que ustedes les den un poquito más. Por ejemplo, si les piden máximo 15, pues ustedes denle 17. Por ejemplo. Y ahora bien, me podrán preguntar, oye, ¿cómo interactúo con los valores del arreglo? Pues muy fácil, porque un arreglo al final del día es una variable normal, solamente que con apellidos. Y en este caso, si yo necesito el valor que está en la posición 4, ¿vale? Hablando de n-1, o sea, en la posición 3 real, pues yo podría poner, por ejemplo, cout arreglo en la posición 3,
Porque, o sea, yo dije en la posición 4, pero recordemos que empezamos desde el 0. Entonces la posición 4 como tal es la 3. Lo pueden iniciar en 1 y pues bueno, ya son cuestiones de ustedes. Y listo, es como si yo aquí hubiera usado una variable normal, ¿vale? Por ejemplo, int calif igual a esto, ¿vale? Y es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que arreglo pues tiene apellido. Poco más. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Real, con toda confianza. ¿Nadie? Entonces, perdón. Primero es un arreglo de 17 enteros. Uh-huh. Y después Caliph va a acceder a la posición 4 de arreglo. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo en arreglo tuviera los valores 1, 2, 3 y 4, yo accedería a esta de aquí. Ok. Si yo le pongo, por ejemplo, el 0, pues accedo a la posición 0. O sea, el 1. O el valor número 1. Y así es como yo puedo hacer arreglos. De esta forma. Y estos son arreglos estáticos. ¿Ok? Arreglos a los cuales yo no les puedo modificar la capacidad. Reitero, sí se puede. Sí se puede, pero entramos en un tema de reasignaciones de memoria y modificaciones. Pero eso es un tema que la neta no veremos. O sea, porque... Pues no lo veremos, porque para eso ya tenemos otras estructuras de datos, las cuales nos facilitan mucho eso. Y ahora veamos los arreglos dinámicos, ocupando el mismo concepto. En este caso nos habían dicho que podemos recibir entre 1 y 15 alumnos. Y a esto tenemos una variante, o podemos decir, oye, pero ¿qué pasaría si solamente me dan 5 alumnos? Estamos de acuerdo que el resto de memoria está siendo utilizada o sea, bueno, no está siendo utilizada de la manera correcta. Porque a lo mucho voy a usar 5 espacios de memoria. Pero ¿y los otros 12? ¿Qué les sucede? Pues se quedan ahí realmente, o sea, se quedan ahí vacíos, ocupando memoria. Entonces, lo que se hace muchas veces es que se declara, por ejemplo, n, o bueno, ya saben, cualquier variable que ustedes quieran, se ingresa y aquí mismo se declara un segundo arreglo, o bueno, el arreglo como tal. Y se le coloca n como cantidad de datos. Aquí recordemos, siempre hay que darle un poquito más. Entonces si nos dan n, pues sumémoslo 2, ¿vale? Para evitar desbordamientos. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Que si n vale 5, mi arreglo va a tener capacidad de 7. Si yo le doy 70, mi arreglo va a tener de capacidad 72. Mientras que este está especificado para únicamente 17. No sé si me expliqué. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo good? Sí. Ok. Entonces a este de aquí es como se le conoce, o se le conoce vagamente como arreglo dinámico. ¿Ok? Pero reitero, a mí no me gusta llamarlo así. ¿Por qué? Porque a mi parecer el que se llama arreglo dinámico tendría que implicar el que nosotros le podamos quitar valores o que pueda crecer proceduralmente. O sea, si ahora yo en vez de necesitar n más 2, necesitara n más 5, o sea, por ejemplo, si me dan 7, y después yo necesito agregar otros 15, tendría que modificar la memoria de este arreglo para yo poderle dar la capacidad que necesito. Mientras que un arreglo dinámico crecerá conforme a la cantidad de datos que tiene. O sea, si yo primero tengo 2 datos, el arreglo va a ser de tamaño 2. Si el arreglo de repente necesita otros 15 más, pues se le darán 15 más. Y aquí es bien complicado que entremos en un desbordamiento.
Por eso me gustan a mí mucho los dinámicos. Porque es bien complicado entrar en desbordamientos. Sí quedó clara la diferencia entre los dinámicos falsos o entre comillas y los dinámicos reales. Real, con toda confianza. Ok. Y se podrán preguntar, oye, ¿y cómo es un arreglo dinámico? O un vector dinámico. Pues en este caso, pues con la palabra reservada vector. ¿Ok? Ocupamos el mayor y menor que y especificamos el tipo de dato. En este caso, enteros. Pero lo podemos hacer de cualquier otra cosa. Ya lo vimos en ejemplos anteriores, que podíamos hacerlo de pilas, de colas, de mapas, de no sé qué tanta cosa más. O sea, no estamos limitados en cuanto al tipo de dato. Y después, pues consecuentemente, el nombre. Y listo. Así es como declaro un vector. Y este es completamente dinámico. O sea, yo arreglo 2, le puedo dejar un único valor, 70 valores, 7 millones de valores, tanto me quepan en la memoria. Mientras que en arreglo 1 y arreglo, solamente los que le especifiqué previamente. ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora bien, tantito antes de continuar con vectores, acabemos primero con estos, ¿vale? ¿Cómo le puedo ingresar valores a mi arreglo? Existen dos formas, ¿vale? Bueno, realmente hay muchas, pero hablemos de las principales. En este caso, yo le puedo dar los 17 valores o X valores que obviamente entren en el rango. O sea, si estamos hablando de 17, pues entre 0 y 17 datos. De esta forma, yo a mi arreglo le puedo dar igual, abro mis llaves y escribo los valores que necesito. 25, 65, 32, 988, 0, 1. ¿Vale? Y por ejemplo, si yo esto lo ejecuto, ¿qué sucede? Aquí estoy accediendo al valor ok, ¿por qué me imprimió el 8? Ok, esto... Ah, vale, no lo guardé. Tantito vamos a quitar esto. Ahí está. ¿Vale? En este caso, ¿qué valor tenemos en la posición 0? Pues el 25. Si yo le pusiera en la posición, no sé, 4. Con la 10. Por ejemplo, en la 10, que si bien es una posición válida, es una posición que no tenemos un valor. Por lo que pueden suceder dos cosas. O nos va a arrojar un valor basura, o nos va a poner 0. Y en este caso, pues nos puso 0. Nice. Pero porque es una posición válida. ¿Qué pasaría si yo le diera, por ejemplo, 100? Vamos a verlo. Nuevamente, un desbordamiento, un valor basura. En este caso, un 0. Pero, pues estamos intentando acceder a una posición de memoria la cual no tiene como tal. Entonces, por ejemplo, si yo en estas 17 posiciones tuviera valores y accedo a la 100, siempre me va a marcar 0 o un valor basura. Y entramos en un problemita. Vamos a ponerle el 3 mismo. Y ahí está, el 988. Ahora bien, ¿qué pasa si yo se lo quiero ingresar de manera manual? O sea, pues que yo se los quiero dar. Pues muy fácil. En este caso ocupamos nuestros ciclos for. En este caso vamos a hacerlo desde 1 hasta n. O bueno, desde 0 hasta n. Y vamos a ingresarlo en arreglo 1. Y como yo les había dicho, el tema de arreglos es como usar variables de toda la vida. O sea, no estamos limitados. Son variables de toda la vida. Solamente con la diferencia que tenemos apellidos. En este caso, ¿cuál es su apellido? Pues su posición. Y en este caso, pues vamos a probarlo.
Y en este caso, por ejemplo, vamos a decir que vamos a almacenar 3 números, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Y listo. Pero me podrán decir, oye, ¿y si yo los quiero ver? Pues de la misma forma. En este caso, en vez de ingresar, pues vamos a imprimir. Cout, arreglo en la posición I, ¿vale? Vamos a darle aquí un espacio. Y ahí está, vamos a ingresar otra vez 3 y le vamos a dar 35, 64, 1, ¿vale? Y ahí está. Los valores almacenados. 34, 35, 64 y 1. Yo puedo darle más y cuantos yo necesite, ¿vale? ¿Cuál es el límite? La memoria RAM de mi equipo. Entre más grande sea el arreglo, más memoria va a usar. Un límite aproximado, pues podría ser de 1.000.000 aproximadamente. Un poco más, un poco menos. Casi ese es como el límite tradicional. Que ya de por sí usar un arreglo de 1.000.000 de datos ya es algo medio XD. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Con toda No. confianza, ¿eh? Ojo, también podemos hacer operaciones con arreglos, o sea, no estamos limitados. Y en este caso vamos a tomar arreglo 1 más arreglo normal, ¿vale? O sea, este de aquí arriba. Y en este caso yo quiero que lo haga en las posiciones I, ¿vale? Y haga la suma de los valores que se encuentran en la posición 0, 1 y 2, ¿vale? Tomando el ejemplo anterior. En este caso nuevamente 3, vamos a hacerla con el 87, 90 y 1500, ¿vale? Entonces, ¿qué va a sumar? Va a sumar el 87 con el 25, el 65 con el 90 y el 1500 con el 32. ¿Ok? Y ahí está. Ahí bueno, aquí tendríamos que dar primero un salto de línea para que se vea un poquito mejor. Ok, y en este caso primero sumó el 98 con el 25, lo cual nos da 123. Sumó el 53 con el 65, lo cual nos dio 118. Y luego el 1 con el 32, lo cual nos dio 33. O sea, no estamos limitados en cuanto a operaciones. Que yo le quiero hacer un incremento, lo puedo hacer perfectamente. ¿Ok? Yo le puedo dar aquí arreglo más más. O arreglo en la posición I más más, perfectamente. Que yo posteriormente puedo imprimir, o no sé, por ejemplo, tomar arreglo en la posición 0 más igual 70, perfectamente. ¿Por qué? Porque es una variable normal, ¿vale? No está limitada. Que después yo le quiero cambiar el valor, lo puedo hacer. Que lo quiero igualar a 0, lo puedo hacer. Que lo quiero igualar a otro, lo puedo hacer. O sea, no estamos limitados en cuanto a las operaciones. ¿Sí me expliqué? Sí. Pero con caracteres, simplemente los combinarías si fueran arreglos de caracteres y quisieras combinar los arreglos, se hace una suma, se hace otra operación, O sea, por ejemplo, tienes la cadena de texto, o sea, por ejemplo, ABC, tienes... y la siguiente cadena, DEF. Y para que el resultado sea ADBECF, Ok, ya te entendí. Ok. O sea, los quieres ir intercalando. ujú. Hay muchas Es formas de hacer. otra. Dime. Ok. No, preguntaba si era otra operación o si también era válido usar una suma. Sí, por eso es que a los strings les dedicaremos como una clase aparte. Ok. Porque ok. tienen tantas propiedades y se pueden hacer tantas cosas que sí hay como que dedicarles como su propia clase. Aunque estén en el tema de vectores y arreglos, sí es algo que hay que dedicarle su propio tiempo. Ok, gracias.
Pero sí se puede hacer, ¿eh? O sea, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer. Y ahora bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? O otra duda, más bien dicho. Con toda confianza, pregunten. Ok. Y ahora sí toquemos el tema de vectores. En este caso, pues no. Por ejemplo, en este caso no estamos ocupando la de bits std. Entonces, por ejemplo, vamos a incluir la de vector. ¿Vale? Para que nos funcione. Creo que es vector.h. La verdad es que no me acuerdo. Vamos a probar. Creo que no era vector.h. Ahí está. En este caso recordemos que bits.std, pues bueno, nos incluye un montón de cosas. Y en este caso, por ejemplo, también nos incluye la de vector. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que sí, la idea es que siempre usen la chicharronera. O la mayoría de veces. Porque pues nos da esa ventajita. De que nos tiene un montón de librerías. Y ahora bien, se podrán preguntar, oye, ¿cómo ingreso valores a mi vector? En este caso hay muchas formas, pero la que siempre les recomiendo yo, pues en este caso, vamos a hacer que nuestro arreglo 2 sea del mismo tamaño que arreglo 1, ¿vale? O sea, de tamaño 3. En este caso, pues iríamos igual a 0 y menor a 3. Y aquí sería arreglo 2. Aquí sí necesitaríamos otra cosita más. Y aquí sería arreglo 2 punto push-back. Empujar atrás, ¿vale? Más adelante veremos ese tema de esas funciones, pushback, pop y demás. Pero de momento quédense con que pushback sirve para insertar valores en mi arreglo. O bueno, en este caso en mi vector. Y listo. Con esto yo ya ingresé valores a mi vector. Y yo aquí les pregunto, ¿cómo podría imprimir los valores? Aquí me gustaría que alguien me lo dijera. O me lo escribiera en su defecto. Con un ciclo podría ser, ¿no? Ok. ¿Y cómo iterarías en los elementos? Pues igual con una variable que vaya sumando 1. O A sea, ver, bueno, tú que díctame empiece el en for, 0. ¿vale? Tú díctame cómo lo harías. Pues sería como i igual a 0. Ya le pones las comillas. Mientras que i sea menor que... ¿De qué tamaño es tu ¿Que x? ¿O qué? Habíamos dicho que arreglo iba a ser del mismo tamaño que arreglo 1, o sea, de n. Pues mientras que sea menor que n, ya le pones. Ya i más. Y entonces, ya abres las llavecitas. Bueno, o sea, para empezar como el for, ya le pones cout y la variable i. ¿Así? Sí. ¿Por qué está entre comillas y menor que n? ¿O aquí? Yo nada más escribí. No es cierto, yo no te dije que entre comillas. Sí, me dijiste comillas. No es Probablemente cierto. decía del punto y coma. Si yo dice del punto y coma, yo no dije comillas. Pero me dijiste comillas. Tú me dijiste comillas. Ahí está la grabación, ¿eh? Tú ahí me dijiste explícitamente comillas y yo las puse. Estás loco. Entonces, Ponle, bueno, no, sin comillas, nada más el i ¿apuesto? menor que... i menor que n. ¿Está bien? Y a ver, pues así yo imprimiría lo que hay dentro de un arreglo. ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿Alguien cree que está en lo correcto? ¿Alguien cree que está mal? Solo imprimiría i. Aparte hay otro error, ¿eh? Hay otro error y garrafal. Y No menor que falta- n, entonces no imprimiría nada. Ok, esa es una. A ver, Esme. Falta el int, ¿no? Int i igual a 0. Efectivamente, nos falta aquí declarar la variable. Sí, es cierto. Entonces, Corps decía que esta condición de aquí. ¿Y No menor n? no puede ayudar. No, esta sí nos sirve, más que nada. Pues sí nos sirve, lo que no nos sirve es esto de aquí. ¿Por qué?
Porque ¿cómo iteras en los elementos del arreglo? Si aquí nada más estás imprimiendo ahí. Pues con Pues, el ciclo, ¿no? O sea, sí, o sea, pero con... ahí solo estarías imprimiendo y 1, 2, así, ¿no? Exactamente, y no No. los valores del arreglo. Ah, ya, sí es Sería cierto. como Entonces sería arreglo 2 punto algo, ¿no? arreglo y no, no, en sus llavecillas pones la I. Así, Bueno, En sus ajá, archivos ahí ponen pones la I. validez. así dicen. Ajá, así, Yo les sí. pregunto, ¿esto está correcto? ¿Quién No dice sé. que no? Porque a todos los escucho muy seguros. Y les pregunto, ¿está correcto eso? Me, Sí. me encanta ese momento en el que ya todos los hice dudar, o al menos a la mayoría. Pues sí, sí está correcto. Sí, Dale. sí, sí está correcto. Porque yo Dale. les había dicho en reiteradas ocasiones cómo se les conoce. Vectores o arreglos. Por lo que las funcionalidades son exactamente las mismas. Que en vector tenemos funciones agregadas, o sea, cositas extra, sí. Pero en uso general son exactamente lo mismo. Lo que yo sí no les recomiendo es insertar arreglos de esta forma, ¿vale? En un vector. ¿Vale? Porque es muy fácil que se les pierdan los valores. Para eso tenemos la función pushback. Es el único pero que tenemos en el vector. Es el único pero. Pero de ahí en fuera, todo es exactamente lo mismo. Si necesitamos acceder a X elemento, lo podemos hacer así. Sin mayor problema. Ahora sí, vamos a compilarlo y a probarlo. Y en este caso habíamos dicho 3 valores y vamos a poner el 65, 45 y 32. Y esto es para arreglo 1. ¿Ok? Para el de aquí arribita. Hacemos la suma y ahora nos está pidiendo los del vector, o sea, arreglo 2. Por lo que ahora pondremos 45. Este número te da acá y este de aquí. Y ahí está. Exactamente lo mismo. Y ahora, no cuenta Miguets. Te quiero, güey, pero no cuentas en este momento. Quiero que alguien me diga otra forma. Quiero que alguien me diga otra forma de imprimirlo. ¿Vale? Otra forma. Que ojo, ahora sí se puede hacer con el iterador. Vimos que teníamos 4 ciclos. Y uno de ellos nos permitía interactuar con vectores. Y lo dije en su momento. A ver quién se acuerda. No se vale ver las presentaciones, para que me conozco alguno que otro que pueda agarrar las presentaciones anteriores. ¿Quién se acuerda? Así que diga, nah, pues así es. ¿Puedes repetir la pregunta? Otra forma de imprimir el vector. No el arreglo, el vector. Yo les había dicho que teníamos otro ciclo, el cual nos permitía interactuar directamente con un vector de una forma más simple. Lo dije cuando vimos ciclos repetitivos. ¿Quién se acuerda? Les doy una pequeña pista, ¿vale? Y voy a agarrar a alguien random que me diga, no, bueno, no. Lo voy a dejar a consideración de cada quien. Tenemos algo llamado for each. ¿Quién me dice la sintaxis? ¿O quién se anima a decirme la sintaxis? Veo que no se acuerdan. No pasa nada, ¿vale? Porque yo les dije que quedara como cultura general. Ahora bien, el for each nos permite interactuar directamente con vectores de todo tipo. En este caso la instancia vector nos permite interactuar. Nos permite interactuar con listas enlazadas, con pilas, con pilas no estoy muy seguro, con colas sí. Con mapas, con muchas cosas, ¿vale? Entonces, para esto nosotros necesitaríamos nuestro operador auto, que fue la primera vez que tuvimos nuestro primer contacto con él. Entonces, necesitaríamos nuestro operador auto, nuestro iterador y de dónde vamos a sacar la información. En este caso, de arreglo 2. Vi que alguien estaba escribiendo,
Si era algo referente, adelante, o sea, puedes escribirlo, no te preocupes, no te cortes. Sin mayor problema, ¿eh? Aunque sea exactamente lo mismo. No te preocupes. Y de esta forma nosotros podemos hacer exactamente esto de aquí. Pero ahora sí, usando únicamente i. ¿Por qué? Porque i va a tomar el valor de cada sección del arreglo. O del vector en su defecto. En este caso, en cada iteración. Entonces, por ejemplo, si en la posición 0 vale 5, i va a tener el valor de 5. Entonces, aquí vamos a poner así. Y aquí en salto de línea. Nos piden 3 datos. Vamos a poner el 65, 23 y 12. Luego vamos a poner el 98, 65 y 23. Y ahí está. Este de aquí lo hicimos con este de aquí. Y ahora este de aquí lo hicimos con este de aquí. ¿Tienen alguna duda? Ok. Si es referente a cuál debo usar, pues sí depende mucho de ustedes. O sea, y ustedes lo determinarán en su defecto. En este caso, si les piden una X cantidad de iteraciones, o sea, por ejemplo, les dicen, no, pues yo nada más necesito a los primeros 5. Yo les recomiendo más este de aquí. Que lo está tapando todo. Si les piden todos, pues lo mejor sería este de aquí. Pero ambos son exactamente lo mismo. La diferencia es que, por ejemplo, en el for each no podemos determinar de una forma simple en qué momento finalizar. Ay, que no se deja de ponerlo de GitHub. No podemos determinar de una manera simple dónde terminar. Sin embargo, pues con un for tradicional sí lo podemos hacer. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, pues ya saben, se pueden quedar ahorita hasta el final o a las 4 les dije. A las 4 nos volvemos a conectar y quien tenga dudas y quiere que le vuelva a explicar a X tema, aquí estamos. Entonces, bueno, si no hay dudas, les dejo una actividad para mañana, ¿vale? ¿Cuál va a ser? Un arreglo donde puedan ingresar n datos, ¿vale? N datos, o sea, yo les puedo decir, pues quiero 15. Entonces yo puedo tener que ingresar 15 datos. Y al final obviamente imprimirlos, los 15 datos. Ya sea lo hacen con arreglos estáticos, con arreglos dinámicos, entrecomillado. Malo, calo, esas las veremos después. Porque ya son temas de memoria. Entonces eso quedaría un poquito mejor con apuntadores. Lo pueden hacer con vectores. Si alguien lo intenta hacer con mapas, pues adelante, pero ya está muy tryhard. Pero es válido. ¿Qué es un mapa? Ya lo veremos. Pero por aquí sé que al menos hay un par que conocen el concepto de mapas. Entonces, pues bueno, si no tienen dudas. Bueno, ¿se entendió primero la actividad? Sí. Ok, entonces ahí me la pueden enviar por privado, se pueden esperar a mañana, como ustedes gusten, no hay tema. O si no la quieren hacer, pues no la hagan, tampoco pasa mucho. Y pues bueno, si no tienen dudas, preguntas o comentarios, lo dejaríamos hasta aquí por hoy. Entonces, como dicen, ya los dejo libres.